Ahora sí, bienvenidos todo el mundo a Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego, soy escritor y como siempre aquí hablamos de narrativa, historias, tropos, todo aquello que construye una historia. Analizamos aspectos, analizamos estas construcciones mientras reseñamos ya sea algo popular, una franquicia, un idioma, un personaje o hasta cierto punto una historia más en directo como lo hemos hecho con Perión. Hablamos de todo esto porque nos caga en la bueno, nos molesta mucho el analfabetismo literario que existe en el mundo y esta es mi intención de traer un poquito más, cambiar esto a que sea algo más positivo. Porque me molesta mucho lo que se dicen las personas que no saben de lo que están hablando. Hoy vamos a hablar de nuestro arácnido favorito. Pero no en sí del personaje general, vamos a hablar de algo muy en específico, que es la pregunta: ¿es una maldición o una bendición ser Spider-Man? Antes de eso, también aclaro que vamos a hablar también de Superman y de Batman porque comparten mucho ese ADN en dos puntos muy distintos en los que Peter Parker, Spider-Man en particular, existe mucho en medio de esas dos tiradas. Si oyen un ruido como estática es mi ventilador porque el calor como está, uh, como está rudo. Así que sin más, iniciamos. La pregunta: ¿es una bendición o una maldición ser Spider-Man, ser Batman, ser etcétera, etcétera, etcétera? Pues depende a quién le preguntes en qué época de los cómics te estés enfocando, la respuesta va a variar. Podemos entender esto como dependiendo si estás de reconstruyendo, deconstruyendo, contando una historia de la época de plata, una historia de la época de oro, una historia moderna. Esa respuesta va a variar. También va a variar del escritor que esté manejando al personaje. Pero en general se pueden ver tres tendencias: los que es una bendición, los que es una maldición y los que lo tratan como una responsabilidad. Cada personaje fluctúa entre estas tres porque en si fuera estático, qué aburrido. Y vamos a ejemplificar Superman, que es el primero que voy a hablar, el primer superhéroe popular del mundo, aunque realmente había otros antes como el Zorro, el Fantasma. Superman fue el primero que codificó lo que conocemos como superhéroe. Hay una historia en la serie animada La Liga de la Justicia que se llama Un regalo para el hombre de mañana, o sí, ¿qué le puedes regalar al hombre que lo tiene todo?, de Alan Moore. En esta historia, Wonder Woman y Batman viajan hacia la Fortaleza de la Soledad para regalarle algo a Clark por su cumpleaños. En la serie sobre todo es esa broma de que Wonder Woman le trae algo simbólico para recordar a Krypton, mientras que Batman le trae dinero, porque es Batman. Y cuando llegan se encuentran que Superman tiene una planta parásito en el pecho. Es un plan de este alienígena llamado Mongul que quiere hacerle la vida imposible a Superman. Y no quiero contar toda la historia porque no es para lo que estoy hablando o no es a lo que estamos dirigidos. Quiero hablar de qué hace esta planta, no me acuerdo cómo se llamaba, la rosa negra, la no sé qué. La estrella negra, de Black Star, creo. Ajá. Ajá. No es muy importante que les diga el nombre de qué es esto, pero quiero nada más para no decir y la planta y la planta y la planta y la planta y la planta. Ah, Piedad Negra. La Piedad Negra, de Black Mercy. Gran nombre. Esta planta lo que hace es te atrapa en una ilusión que está basada en tus grandes sueños, en tus sueños más importantes. O más que más importantes, los más fuertes que tengas que te controlan, es lo que más desearías. Para quitarte esta planta tendrías que sacrificar esos grandes sueños y
como está diseñado la historia o como está diseñada la planta, es como si te estuvieras quitando una parte de ti, es como si te estuvieras arrancando el corazón. Es una cosa terrible, marca a Mongul como un villano ya de clasificación A, o sea, de los altos, o la doble papada. Y vemos en ese el sueño más importante de Clark, que es tener una granja en Krypton con una familia. A lo largo de esto es en lo que Batman, la Mujer Maravilla en la caricatura y Robin, Jason Todd en los cómics pelean contra Mongul y apenas si pueden estar sobreviviendo, porque al final de cuentas Mongul es una amenaza para la Trinidad de DC, es decir, para Wonder Woman, Batman y Superman al mismo tiempo. Clark siente entender que sabe que esto es falso, que este sueño es esto, es un sueño, pero él decide quedarse. ¿Por qué? Porque está casado con Lana Lang, o una mezcla entre Lana Lang y Luisa Lane kryptoniana. Está viviendo en el planeta que nunca conoció. Sus papás biológicos están vivos, aunque también tienen mezclas de Jonathan Depay y McKent. Y tiene un hijo llamado John. Llega un momento en donde él sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere. Su sentido de responsabilidad es muy grande. Y él se arranca la planta. Antes de eso, en el sueño había unas tormentas inexplicables, unos terremotos inexplicables en Krypton que iban a destrozar el planeta, y es el inconsciente de Clark diciéndole que esto no es cierto, que esto es falso. Cuando lo arranca y vemos cómo se despide de John como si de este John como si fuera una persona real y el dolor que le causa, entendemos que aunque para a Clark Kent le gusta en su mayoría ser Superman, ve sus poderes, los papás terrestres, Mike y Kent, le ayudaron a ver sus poderes como una bendición. A estos puntos, él también lo considera un poco como un castigo, como una carga, como una maldición, en el que no va a poder tener lo que él ama, porque a final de cuentas va a poner su responsabilidad, sus deberes como Superman, antes de lo que él quiere tener como Clark. Y cabe añadir que para Superman, a diferencia de Batman, Clark Kent y Superman no son personalidades distintas, no son aspectos distintos. Es el uno, es el mismo del otro. Es más, Superman podríamos decir que es la voz de servicio al cliente que Clark Kent tiene. Bill de Kill Bill dijo que es que Clark Kent es como Superman nos ve a nosotros. Eso es algo que diría el Lex Luthor. Clark Kent es Superman, él es una persona tímida, él es una persona awkward, es una persona nerd, es una buena persona que solo resulta que tiene los poderes de un dios. Esta historia nos demuestra que si para un superhéroe tan honorable y tan bueno como Superman ya se volvió una carga, ya se volvió una maldición, ¿cómo puede ser afectado a los otros? Hola, la hermana de Mozart. Es la voz de servicio al cliente de Clark Kent. Eso es Superman, vamos a ser muy sinceros. En fin, en la historia, él se quita la piedad negra, logra derrotar a Mongul junto con Wonder Woman y con Batman. Y pues establece un nuevo status quo en donde Clark dice que puede que lo sienta como una maldición, pero a final de cuentas sus poderes le han traído bendiciones o le han traído cosas buenas. En ese caso, la Liga de la Justicia, su amistad con Batman, con la Mujer Maravilla, su relación con Luisa Lane. Y se llega al punto medio en donde puede que haya días en donde Superman sienta que sus habilidades son un martirio, son una maldición, pero a final de cuentas él los considera como una bendición. Él considera de que esos poderes son suyos para hacer el bien y le gusta hacer el bien. Eso es muy importante. A Superman le gusta hacer el bien, que es muy distinto al resto de los otros personajes de los que vamos a hablar. Y ahora, es que no tengo parafernalia, hablemos del superhéroe favorito de muchos y que por mucho rato también fue el mío. Espérenme, tengo que prender esto, que ya no se prende. Hablemos de Batman. Ya se prendió. A huevo. Hablemos de Batman. Batman es el segundo héroe más popular en la historia. Es la niña de los ojos tristes de DC. Es la princesa de DC. Todo gira alrededor de Batman.
La diferencia entre Superman y Batman es negligible en cuanto a popularidad y podrías hacer un caso muy importante de que a final de cuentas Batman puede llegar a ser más popular que Superman hoy en día. Es un personaje por naturaleza más oscuro, está basado en el Zorro, en novelas de detectives, y su ciudad es Chicago, es una ciudad violenta, agresiva, y él pelea contra el crimen. A diferencia de Superman, de su mejor amigo Superman, Batman trata sus dos identidades como cosas distintas. Bruce Wayne, aunque, bueno, es que hay que entender que para Batman existen tres personalidades de Batman. Existe Bruce Wayne, que es él sin la capucha, o sea, él en su momento más normal y crudo, por así decirlo. Existe él con la capucha, que es él siendo el símbolo de la justicia de Ciudad Gótica. Y existe Brucey Boy, que es lo que mucha gente confunde de que es que Batman no es Bruce Wayne. No, Batman no es Brucey. Brucey es su personalidad hecha para que los paparazzis crean que es un billonario cualquiera sin cerebro alguno. Batman, como personaje, es Bruno Díaz y es Batman. Son dos cosas de las cuales no se pueden separar. Igual que Superman. La diferencia es que Batman, por sus problemas mentales, los compartimentaliza de distinta manera. Palabras grandes, yay. Bruce es una persona obsesiva. Es una persona que no puede ir a dejar las cosas. Tiene un sentimiento de culpa tan cañón que en la película La Máscara del Fantasma, cuando él se empieza a enamorar de alguien, está llorando frente a las tumbas de sus padres preguntando si él se merece ser feliz. Con ese nivel de desastre psicológico estamos tratando en cuanto a Bruce Wayne. Hay una broma de que el gran villano de Bruce es Alfred porque nunca lo llevó a terapia, pero yo creo que sí lo llevó a terapia. El problema es que no hay terapeuta y no hay psicólogo que pueda tratar los pedos mentales de Bruce Wayne, de Bruno Díaz, de manera adecuada. Y Batman es el que empezó a poner esta pregunta de siendo ser no Batman, él lo hace por decisión, por maldición o porque él cree que es porque solo él lo puede hacer. A diferencia de Superman y de Spider-Man, que ahorita vamos a hablar de Spider-Man, Bruce no tiene poderes, ninguno. Todo lo que él hace es aparentemente su decisión. Cómics más adelante nos han dicho que él siempre estuvo destinado a ser Batman por las fuerzas de Bárbatos y otras cosas. No vamos a contar eso, vamos a contarlo como la historia de Batman, que es un niño rico lleva a sus papás al cine a ver El Zorro, luego él decide tomar un atajo, como sus papás, y por tomar este atajo en el callejón del crimen, excelente nombre, sus papás mueren enfrente de él. Él intenta pelear contra el crimen de dos frentes. La bendición de Batman es que tiene el dinero de Bruce Wayne con el que puede mejorar la infraestructura de Ciudad Gótica, puede pelear contra la corrupción de otras maneras. Técnicamente, él ve su trabajo como Bruce Wayne, como CEO de Wayne Tech, como la bendición. ¿Por qué? Porque es lo que le dejaron sus papás y porque aunque sea en algunas continuidades dinero que viene de explotar a otros y de que su papá estaba metido con la mafia, Bruce lo va a convertir a esto en una bendición. En los cómics ya está establecido que Wayne Tech, las industrias Wayne, son las que fundan programas sociales, programas ecológicos, programas educativos, son los que más dinero le dan a ciertas instituciones para poder reformar a los villanos. Tan es así que fuera de el Acertijo, porque eso... Es más, el propio Acertijo. Todos los que saben la identidad secreta de Batman no les importa quién es. Su problema es con Batman. Nunca, o más bien nunca buscan buscarlo, con excepción de Bane, porque Bane es un caso distinto. Pero los villanos de Ciudad Gótica no tienen ningún problema con Bruce Wayne. ¿Por qué? En el caso de Mr. Freeze, una vez que la serie animada cambió su backstory, las industrias Wayne son los que están ayudando a mantener viva a su mujer. Lo que él pasa es que no tienen los materiales y él quiere apresurar el hecho para... Y es lo que lo vuelve criminal. Hiedra Venenosa, aunque no es fanática de los billonarios en general, muy bien por ti, Pamela. Same. Ella no tiene problemas con Wayne porque Wayne utiliza o intenta poner tecnología para ayudar a la ecología en Ciudad Gótica y bajar la contaminación.
Este, los únicos que odian a Bruce Wayne son el Pingüino, Cobblepot por problemas de familia, Ra's al Ghul porque es el único que sabe la identidad al inicio y no quiere y cree que Batman está perdiendo su esfuerzo siendo Bruce Wayne o peleando por el crimen, y Bane porque Bane es el anti Bruce Wayne, es el genio que no tuvo nada y que lo obtuvo todo a manos sangrientas y físicamente quiere romper al murciélago y eso incluye romper a Bruce. No es tanto Bruce, es más quiero ganarle a. Lo que Bruce Wayne y la familia hasta cierto punto considera una maldición es, estoy casi seguro que Ciudad Gótica está maldita en canon de cómics, no es posible que le sucedan tantas cosas y no haya demonios en esa ciudad, pero la maldición de Batman es ser Batman, es Dick Grayson, el primer Robin, lo dijo muy bien, aunque su cruzada inicial pudo haber venido de un buen lugar, Bruce ya dejó que Ciudad Gótica fuera dependiente de Batman a nivel psicológico. Batman, su maldición es que él ya no puede dejar de ser Batman. Por más que lo intente, por más que quiera, por sus propias neurosis, por las propias cosas que él como Batman ha hecho con los supercriminales, siempre va a haber alguien más que lo va a querer derrotar. Siempre va a estar el Guasón, siempre va a estar el Acertijo, siempre van a haber entes que lo van a querer derrotar por su propia naturaleza y por las propias decisiones que él tomó. Y Batman se volvió la maldición de la familia Wayne. Por eso los más inteligentes, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, ellos no quieren ser Batman, ellos saben el peso que es ser Batman. Y yo sigo diciendo que la mejor heredera sería Cassandra Wu Kane como Batman, me fascinaría ver eso. Y el propio Bruce lo ha dicho de que ser Batman, aunque le ha dado su familia y le ha dado todo, también le ha quitado mucho, también es una maldición. Así que, mientras que Superman contesta la pregunta, ¿ser Superman es una maldición? Es ambas. Es, por más mal que pueda llegar el día, al final de cuentas es una bendición. Digo ambas, realmente se puede acercar más a una bendición para nuestro granjero favorito Clark. Para Batman, ser Bruce Wayne es una bendición, ser Batman se ha vuelto una maldición. Lo cual nos deja con el tercer superhéroe más famoso de todos y mi personaje favorito de Marvel, Peter Parker, el asombroso hombre araña, el vecino que todos quisiéramos tener en Nueva York. Ahora, hay que entender que Spider-Man vino después de Superman y Batman. Vino como respuesta a Robin y a estos sidekicks, a estos compañeros de que sí, yo peleo junto a Superman y yo peleo junto a Batman, pero no son los héroes, simplemente son los achichincles. Y quisieron hacer una... Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko con Spider-Man quisieron hacer algo distinto. Quisieron hacer a un Superman mucho más... Se me fue la palabra. Con el que te puedas entender más, con el que te puedas proyectar más. Y quisieron hacer a un superhéroe adolescente sin que tuviera un mentor. Quisieron explorar eso. Y crearon a Spider-Man. Spider-Man puede resumir esta pregunta de ¿es una maldición o es una bendición? Con su propio ethos, que es lo que encapsula la idea de un superhéroe, la idea de ser un héroe en los cómics, con posiblemente la frase más famosa de todos los cómics. Un gran poder conlleva gran responsabilidad. Peter, cuando obtuvo sus poderes, hizo lo que cualquier nerd iba a hacer cuando tiene superpoderes, que es vengarse de sus bullies, hacer lo que quiera y sentirse más allá de, pues ya no lo tengo que hacer, esto no es mi problema. Fue un adolescente egoísta, fue un adolescente. Cuando por sus propias decisiones se muere su tío Ben, se muere su figura paterna, y lo deja a él encargarse de la familia junto con la tía May, él ya empieza a tomar responsabilidad. Se va al lado de Bruce Wayne, se va al lado de Clark Kent, de yo tengo estos dones, yo tengo estos poderes, los tengo que usar para el bien, porque yo pude haber detenido a quien mató a mi tío, y no lo hice. Mi tío está muerto por mi culpa. Entonces,
mete algo que todos los cómics después de le copiaron a Spider-Man. Spider-Man es una figura muy importante en los cómics porque le dio a todo superhéroe heroico la gran premisa de es tu responsabilidad. Si tienes los poderes, si tienes los medios, tienes que hacer algo con ellos. Es un imperativo moral. Lo cual le trajo por los escritores, les trajo mucho dolor y muchas maldiciones. Lo han clonado, se le murió el primer amor de su vida, le dispararon a la tía May en la guerra civil, su mejor amigo se convirtió en el segundo Duende Verde, el hijo de su mejor amigo está siendo manipulado por Norman Osborn. Norman Osborn es un gran pedazo de mierda. Luego fue de gran pedazo de caca. Tuvo un simbiote que casi lo hace más violento y casi lo hace peligroso y que la ciudad lo odiara. Luego este simbiote tuvo un hijo que es Carnage y Carnage quiere destruirlo todo. De repente perdió su cuerpo y lo empezó a controlar el Doctor Octopus. No le ha ido bien a Peter Parker. Es un meme en el mundo de los cómics de que el único que odia a Peter Parker más que el Duende Verde son los escritores. El universo odia a Peter Parker. Pero él no ceja, aún así aunque no es 100% feliz como Spider-Man, porque también él se mete mucho sus propias trabas, él es su peor enemigo como personaje por las malas decisiones que toma y luego esas decisiones les vienen a morder el trasero. A final de cuentas, a él le gusta ser Spider-Man, a él le gusta columpiarse, a él le gusta ser Spider-Man. Pero la respuesta que él llega no es ni una bendición ni es una maldición. Sí, la vida es difícil siendo Spider-Man, pero él lo va a seguir haciendo porque alguien tiene que hacerlo. Él es responsable. Para Superman es una bendición, para Batman ser Batman es una maldición, para Spider-Man ser Spider-Man es una responsabilidad. Y eso se perdió. Eso se perdió un poco en el MCU y en ciertas adaptaciones modernas. Las buenas adaptaciones de Spider-Man te ponen la dificultad que es manejar esta doble vida, manejar ser un adolescente del que tienes que esconder todo mientras también eres un vigilante en Nueva York que la policía a veces ama, a veces odia. Tienes a un hater tan dedicado en JJ Jameson que en serio parece que tiene una satisfacción sexual por criticar a la pobre araña. Tus enemigos no te dan cuartel y aparte de todo tienes que lidiar con los problemas de un adolescente. Y lo logra hacer, o sea, vemos las películas de Spider-Man para ver cómo lo logra hacer. Pero el stream pasado mencioné que no me gustaba el Spider-Man de Tom Holland. Vamos a hablar de eso. En el 2002 salió una pequeña película llamada Spider-Man de Sam Raimi. Fue un hitazo, tuvo 2 secuelas. Yo sigo diciendo que la segunda de Spider-Man, aunque traiciona sus propios ideales, es una excelente película de superhéroes. En las películas, Tobey Maguire se veía muy viejo para ser un adolescente, para ser un Peter Parker en high school. Vamos a ser sinceros, se veía muy viejo. Pero Tobey Maguire es un gran actor y como Peter Parker, él capturó esta sensación de que es un gran perdedor que lo intenta hacer las cosas y entendió ese aspecto del personaje. Entendió también la tragedia de que no es que Mary Jane sea la difícil en esa relación, el que se autosabotea con su relación con Mary Jane y con todos es él. Tobey Maguire capturó muy bien que Peter Parker es su peor enemigo. Obviamente le pusieron a los 3 villanos más icónicos que tiene, que son el Duende Verde con William Dafoe, el mejor Duende Verde que ha habido, el mejor Doctor Octopus con Alfred Molina, y un excelente Sandman y un Venom que merecía un poquito más de tiempo. Pero siempre capturaron que el peor enemigo de Spider-Man no es el Duende Verde, no es Doctor Octopus, no es Venom. Esos son sus némesis, sí, pero el peor enemigo de Spider-Man es Spider-Man, son sus propias decisiones. Y
Luego vino la duología de Andrew Garfield. Andrew Garfield es posiblemente de los mejores actores que han hecho Spider-Man en live action. Si a mí me preguntan, el mejor actor de Spider-Man es Yuri Lowenthal en los videojuegos. Es un excelente Peter Parker. Y Andrew Garfield es el otro lado de la moneda de Tobey Maguire. Es un excelente Spider-Man. Se nota que es un fan del personaje porque le captura el sentido del humor, el tipo de bromas malas que hace, esta naivete del personaje que es entrañable y que le permite tanto salvar y hacer amigos como generar muchos enemigos. Y que presenta de que es una parte de la personalidad de Peter Parker esto, pero en donde a Andrew le falla es que su Peter es cool, es una persona cool, es una persona medio hipster, no es este nerd perdedor antisocial que nos... pues que Spider-Man es el que le da la confianza. Él no tenía esa confianza y él no tenía el swagger que Andrew Garfield tiene. Andrew Garfield tiene un swagger muy particular que le viene natural y que se lo prestó a Peter Parker. En las películas vemos cómo él logra conquistar a Gwen Stacy mostrando quién es en realidad. Es este nerd, este perdedor, pero al mismo tiempo es esta confianza que le dan las habilidades de Peter Parker. Y se le muere Gwen Stacy y ya nos enteramos en No Way Home que la muerte le afectó tanto que dejó de pulling his punches, dejó de pegar tan suavecito. Antes de hablar de Tom Holland, quiero hablar de traición o más bien, sí, traición a la idea del personaje, traición a la idea platónica de Spider-Man. Hay pocas veces en donde algo que se le adhiere o que se desarrolla después de un personaje se vuelve parte fundamental del personaje. Especialmente después de la época de oro o de su época inicial. Por ejemplo, Superman le empezaron a intentar meter una prima, un perro, de que no estuviera tan solo. Parte de lo que hace interesante a Superman, lo que lo hace interesante, es que él está solo en la Tierra. No hay nadie que pueda empatizar con sus circunstancias. Wonder Woman tiene a las Amazonas, Arthur tiene a los Atlantes, Bruce Wayne es un humano y aunque es el que más lo entiende hasta ciertas maneras, nadie puede entender a Superman porque no es solo es un inmigrante de un holocausto muy particular. De un genocidio, de un holocausto muy particular. Intentaron hacerlo todo para modernizarlo a las épocas, hasta lo mataron y no funcionó. Superman es una figura muy clásica. Hasta que le dieron un hijo. Hasta que le dieron un hijo con Luisa Lane llamado Jonathan Samuel Kent. John S. Kent. Y no era un universo alterno, no era el futuro, no. Le dieron un hijo y eso revitalizó al personaje al punto en el que cuando salió Super Sons y los hijos, fue la primera vez en décadas en donde Superman vendió más que Batman en los cómics. Porque es una dinámica más interesante que tiene sentido. Ver a Superman, este granjero que puede pelear contra dioses, intentando criar a un hijo que tiene sus poderes, lo pone en situaciones interesantes, lo evoluciona al personaje sin cambiar nada del personaje, sin cambiar el hecho de que es un inmigrante, es un golem judío, porque sus creadores fueron judíos durante la Segunda Guerra Mundial, así que hay cierto peso, cierta connotación al personaje muy pesada con la que no te puedes salir. Es un inmigrante, es alguien genuinamente bondadoso y es torpe. Superman es torpe excepto cuando es Superman, excepto cuando es I am going to work. Ahí ya no es torpe, él está pretendiendo. A Batman le sucedió después de su primer Robin. Cuando le dieron a Robin, le dieron un sidekick. Eso revolucionó la figura de Batman de manera impresionante. Pero luego, una vez que Dick Grayson se fue a los Titanes y vino Jason Todd, ya estaba cayendo en rutinas en donde Jason Todd es un Dick Grayson, no es nada importante. Lo que cambió a Batman es cuando le mataron al segundo Robin y él empezó a generar más familia. Cuando estuvo Batichica con Barbara Gordon, que vino con el primer Robin. Al darle una familia a Bruce Wayne y al hacer que él perdiera esa familia, revitalizó al personaje. Lo hizo más oscuro,
pero al mismo tiempo le dio algo que Bruce no había tenido. Fuera de Alfred, él no tenía una familia. Darle a Robin, a Batichica, a Spoiler, a Huérfana, a todos los Robins, a, a Señal, a todos estos sidekicks, hicieron que Batman, que Bruce agarrara el mismo nivel narrativo que Batman. Le dieron un respiro, le dieron más bendiciones que maldiciones a Bruno Díaz. Con Spider-Man, lo extraño es que no ha cambiado el personaje y todo intento que han hecho no ha aterrizado bien en el universo central. Lo intentaron clonar y decir que el Spider-Man que estábamos siguiendo por muchos años era el clon y el verdadero era alguien llamado Ben Reilly. No funcionó. Intentaron darle telaraña orgánica, no funcionó. Intentaron cambiarlo con el simbiote, no funcionó, pero le dieron un gran villano. Lo que tiene Peter Parker, que no tiene Superman y que no tiene Batman, es que él desde un inicio empezó a estar metido en el universo de héroes más grande desde un inicio. Por ejemplo, su primer gran mentor fue Dr. Connors, fue alguien que se convirtió en un villano muy trágico para él. Su mentor de héroes nunca fue Iron Man. Spider-Man nunca se llevó bien con Iron Man hasta los 2000. El gran mentor de Spider-Man fue el Señor Fantástico, fue Mr. Fantastic, fue Reed Richards, el hombre más inteligente del mundo, del universo, fue el que lo vio y el que empezó a ser el mentor de superhéroe, el mentor técnico para Spider-Man, y Matt Murdock, Daredevil, fue el que le empezó a mentorar como superhéroe de calle, como tú no tienes que pegar tú, o sea, el que le ayudó a madurar como superhéroe. No, llegó un momento en donde no puedes poner a Peter Parker en una historia sin darle su amistad con Harry Osborn o con la Antorcha Humana, sin hacer de que él le aprende a otros. No puedes. El gran cambio que ha tenido Peter Parker es Miles Morales, en donde él ya está en el lugar en donde yo ya le estoy enseñando a otros. Mi responsabilidad no solo es con la ciudad, sino es con esta otra araña que está aprendiendo como yo aprendí, y no voy a permitir que él cometa los mismos errores que yo permití. Así que por eso la mamá de Miles sabe quién es Miles, sabe que Miles es Spider-Man. Por eso Peter presenta a Miles a los otros y hace que Miles pues tenga una comunidad de héroes, una comunidad de amigos dentro de héroes, porque Peter Parker sabe lo que es estar solo. Es uno posiblemente de los héroes más solos después de Wolverine. Y él no iba a permitir que eso pasara con Miles. Pero para eso ya tienes que tener a un Peter Parker adulto, a un Peter Parker que ya es post-universidad, que ya está trabajando en Parker Industries, o que ya está trabajando con Doc Octopus, o que ya está trabajando con Mr. Fantastic. Ya no es lo mismo que el niño adolescente trabajando para el diario El Bugle, para el Clarín, para fotografías de Spider-Man. Ya no funciona si quieres esa modernización. Si quieres adaptar al Spider-Man que todo el mundo conoce, Peter Parker adolescente, tienes que darle un mentor. Y aquí es donde el MCU medio le falló. Tony Stark fue creado por Jack Kirby y Stan Lee, y cito, o parafraseo, para ser la persona más castrosa, odiosa e intragable que resulta que es un héroe. Steve Rogers es como Superman, es de la alta izquierda, es muy demócrata. Anthony Stark fue el primer héroe republicano en el sentido de que era las compañías, si el gobierno le decía qué hacer, él lo hacía, era el que peleaba contra los comunistas, contra los chinos, contra los alemanes. Lo que muchos acusan al Capitán América de ser el excepcionalismo americano o el imperialismo americano, lo es Iron Man. Y cada vez fue empeorando hasta que en los cómics, en la Guerra Civil, Tony Stark fue un villano. Sí fue uno de los mentores de Peter, pero nunca fue un mentor muy importante. Siempre fue el que le mostraba a Peter que sus habilidades no eran lo que más... O sea, era el que le enseñaba a Peter Parker el lado cool de ser un genio. Y Peter, pues obviamente eso le atrayó. Mientras que el Capitán América fue el que... Pues el lado moral, el lado de
O sea, yo voy a hacer lo que es correcto, no lo que me piden. No. Hay un tropo que se llama being lawful or being good. Ser de ley o ser bueno. Steve Rogers, el Capitán América, así como Thor, así como Spider-Man, siempre van a caer en el lado de yo voy a ser bueno, aun cuando esté en contra de la ley. Iron Man siempre ha sido yo voy a estar del lado de la ley, no importa lo que pase. Igual que Hank Pym, igual hasta cierto punto que T'Challa, pero T'Challa es un punto muy particular por lo que representa junto con Blue Marvel. Y Spider-Man en los cómics se volvió uno de los tres ejes morales del universo. Son el Capitán América, Spider-Man y Thor. Son los tres que son los que, si ellos te odian, si ellos te quieren matar, si ellos te quieren... O sea, si estás en contra de ellos, posiblemente estás en el lado equivocado de la historia. Y el MCU, a pesar de las fallas y de que decidieron iniciar con Iron Man y no con los X-Men como debió de haber hecho, sí puso mucho este lado de Tony. De que Tony es un héroe republicano, es un héroe que le importa más la ley o más su paz mental que el bien. Y en Guerra Civil te lo pone muy bien, de que tenemos a Hulk, tenemos a Wanda, tenemos a la a Natasha, tenemos a estos héroes que han hecho peor, tenemos a Steve Rogers, que han pasado por peores cosas, que han perdido más personas, que han hecho, en algunos casos, peores cosas que cualquier cosa que haya hecho Tony. Y ellos lo han hecho directamente. Pero a Tony le hicieron, mi hijo murió por tu culpa, y él decidió que todos tienen que seguir su palabra y seguir, acatar la ley, porque Tony tuvo una crisis de conciencia. Sí lo hace un personaje más complejo y más interesante, sí, pero no hay que pretender que su lado es tan válido como el de Steve Rogers. En Guerra Civil, el villano es Iron Man. Punto. Aunque es una historia muy estúpida y la resolución y el trayecto, no hay una sola persona inteligente excepto T'Challa en esa película, y en los cómics no hay nada inteligente. Es válido, pero Tony Stark es el villano en Guerra Civil. Que este villano se vaya con un niño que apenas está intentando sus poderes y que lo meta a una guerra, a una pelea con héroes más experimentados y todo, y que ese niño decida idolatrar a Tony Stark, ahí estamos malentendiendo una parte fundamental del personaje. Spider-Man no quiere a Tony Stark, lo respeta mucho, pero cuando intentó confiar en él, terminó revelando su identidad ante el público, lo cual llevó a que le dispararan a la tía May, y él tuvo que sacrificar su matrimonio con Mephisto para poder salvar a su tía y darle de nuevo una identidad secreta. Spider-Man no quiere a Tony Stark, y eso es algo clave. Lo puede respetar y lo puede admirar en ciertos momentos, pero no lo quiere. Hacer que el mentor de Spider-Man sea Tony Stark es malentender una parte fundamental del personaje de Peter Parker. Esto no quiere decir que a mí me caiga mal Tom Holland. Tom Holland se me hace el punto medio perfecto entre Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tiene el sentido del humor que tiene que tener Spider-Man, lo hace ver como cool cuando detiene el golpe del soldado del invierno como si fuera nada, y como Peter Parker te lo ponen como este nerd, como alguien que puede ser cool, pero por sus propias inseguridades no se deja brillar, y al ser su peor enemigo toma muy malas decisiones. Todo eso 10 de 10. Pero que todo, a final de cuentas, todo gire, aunque él va a ser el siguiente Iron Man, por así decirlo, así de, el traje no te merece. Y es como, el traje nunca fue importante para Spider-Man, y aunque en Homecoming te lo intentan poner cuando él detiene al buitre sin el traje, es el único momento Spider-Man en esa película. Todo lo demás es Peter Parker queriendo ser Tony Stark Jr. Y a mí no me siento, como fan del personaje, no me sienta bien. No está mal que le quieran dar a Peter Parker una figura heroica como mentor más experimentado, más tecnológico y que él lo admire. Pero no pongan al que llevó a
el que rompió a los Vengadores y el que básicamente dejó las cosas para que Thanos ganara, que no sea él, que no sea Tony Stark, porque eso no, porque Peter Parker no compagina con eso. Uno de los tres fuerzas morales más, de los corazones más bondadosos de Marvel, no va a estar de acuerdo con una de las personas más egoístas de Marvel. Y no estoy diciendo que sea el Capitán América. El Capitán América no tiene relación con Spider-Man en eso. En el caso del MCU, hubiera sido muy interesante que hubiera sido Clint Barton como el moral el que tiene una familia, el que hace para proteger, el que ha hecho cosas muy malas y se arrepiente de eso con este Peter, o el propio Bruce Banner, igual de genio que todos, que es nerd, que vea que alguien tiene poderes y eso, pero disfruta la vida. También sería bueno para que Bruce ayudara a este niño a no cometer los errores que él cometió. Igual este niño lo lleva a él a intentar hacer las paces con Hulk. Hay cosas más interesantes que Tony Stark. Y se los perdono en la primera película porque el debut fue en Guerra Civil y no puedes tener Guerra Civil sin Spider-Man. En Homecoming lo entendió, más o menos me iba gustando, pero me dejó muy mal sabor de boca cuando en la segunda película, la de Misterio, me di cuenta que todos los villanos de Spider-Man giraban en torno a Tony Stark. El buitre, Tony Stark lo dejó sin trabajo. Misterio, Tony Stark lo corrió porque intentó robar su tecnología. Estaban haciendo que Peter Parker girara en torno a Tony Stark y eso no me gustó. Por eso no me gustan esas películas. Reitero, no es Tom Holland. Si a Tom Holland le hubieran dado el guión de Spider-Man 2 de Sam Raimi, sería de las mejores películas de superhéroes jamás habidas y por haber. Aunque aún así traiciona mucho una premisa. Y luego lo menciono, igual luego lo menciono más tarde o lo menciono en nuestro stream. Y luego viene No Way Home. No Way Home, como película, it's fine, es intrascendente, no es daño ni nada. Y es la única película de Tom Holland que se siente como una película de Spider-Man. Y lo tuvieron que hacer al arrastrar a otros dos Spider-Man, al darle villanos de Spider-Man al niño que no están en su propio mundo. Y lo que hizo esa película mostró lo débil, lo flimsy, lo delicado que es la construcción del Spider-Man del MCU. Que no es Spider-Man. Porque para tener una buena película de Spider-Man en donde él termina solo, donde él toma decisiones que no son inteligentes y nada más le complican la vida, donde por fin se pelea contra el Duende Verde, donde por fin le dan lo de gran poder y gran responsabilidad, todo eso, tuvieron que venir de otro universo, literalmente villanos de otros universos, a que el Spider-Man del MCU sea Spider-Man. Por eso no me gustan las películas de Spider-Man del MCU. Qué bueno que Tom Holland ya no quiere regresar. Que regrese cuando le den un buen guión de Spider-Man, porque el hombre se lo merece. Se merece una buena película de Spider-Man y se merece brillar como Spider-Man. Y hasta porque no es una traición del personaje, no es una traición de una premisa, simplemente es algo que no compagina con la idea, con el ethos de Peter Parker. Porque la responsabilidad de Peter en las películas es limpiar los desastres de Tony en el MCU. En los cómics la responsabilidad de Peter son sus problemas que él tiene que responder. Es, por ejemplo, hay un panel en el inicio de Spider-Verse del 2012 en donde Spider-Man está todo golpeado, todo está destrozado, él está en un hidrante, él está cansado y su monólogo más o menos así: estoy escuchando que aquí viene el que lo está cazando, uno de los herederos que absorbe la fuerza totémica de las arañas. Es muy complicado, es un enemigo de Spider-Man, dejémoslo así. Peter Parker narra mentalmente: estoy muy cansado, he estado peleando por 12 horas, estoy a mi límite, ya no puedo más. Y Morlun, que me está persiguiendo, está fresco como una lechuga, no le ha pasado nada, es imparable, no sé si puedo ganar, no creo que pueda ganar. Me encantaría hacer que esto fuera el problema de otros, me encantaría columpiarme y que llegaran otros superiores a limpiar esto. Pero no lo voy a hacer, porque al que está persiguiendo es a mí.
El que está poniendo en peligro a todos soy yo, porque yo soy la presa y es mi responsabilidad hacer esto. Así que le entra de nuevo a la pelea. Y ahí es el ethos de Spider-Man. Su gran poder, con lo que lo persiguen, hace que él tome la responsabilidad de acercarse a esto que está destruyendo lo que él ama y va a pelear contra eso. Por eso Spider-Man es uno de los mejores héroes, porque él toma la responsabilidad de sus actos. Tan es así, a veces hasta llega un punto en donde en lo único que piensa es en la responsabilidad de sus actos, lo cual le da un disparo en el pie a su vida social, su vida amorosa y todo lo demás. Peter Parker es una figura muy trágica. Pero eso lo pone al nivel de Superman, lo pone al nivel de Batman. Y a Wonder Woman no le aplica esto porque sus poderes no pueden ser una maldición porque tiene a las Amazonas. Aunque ella es la Amazona y es hija de Zeus, ella tiene personas que la entienden y con la que ella se puede expresar. Tiene su trabajo en la historia. Wonder Woman nunca ha sufrido por sus poderes o por quién es. Simplemente por quién es su papá. Como buena mitología griega, Zeus le arruina la vida a sus hijos. Por eso no la meto en esa discusión de si es una maldición o un poder. Superman, sí, todo gira en torno de sus decisiones y de su poder. Para ella es una bendición. Para Batman, ser Bruce Wayne es una bendición, su familia es una bendición, ser Batman es una maldición. Para Peter Parker, Spider-Man, él tomó la decisión de ser Spider-Man, que es una bendición, es una maldición, pero es su responsabilidad ser Spider-Man porque él lo decidió. Son pensamientos muy complejos, hay ensayos psicológicos de Clark Kent, hay tesis de Clark Kent, de Bruce Wayne y de Peter Parker y los problemas psicológicos que conllevan o que tienen los complejos y eso. Hay tesis sobre eso, búsquenlas, son lecturas muy entretenidas. Y por eso hoy quería hablar de esto, es una maldición. Para Spider-Man es una responsabilidad. Es posiblemente el approach más maduro que un superhéroe puede tener ante su situación. Porque son sus decisiones que llevaron a consecuencias, él las va a ver. Que sí, siempre hay una decisión o una opción de que él pueda dejar de ser Spider-Man. Ya está Miles, él se puede dedicar a volver a ser Parker Industries, a darle a Miles tecnología, ayudarlo de otras maneras para que él pueda descansar y que otro tome la batuta. Que sí, que por qué la nueva versión de los Ultimates de Spider-Man ha pegado tanto, porque Spider-Man se volvió Spider-Man ya adulto, casado y con 2 hijos. Él decidió ser Spider-Man y con todo lo que conllevaba. Eso es algo interesante, eso es algo que a mí me gustaría que se volviera el John Kent de Spider-Man o la Batifamilia de Spider-Man, ya el nuevo ethos o el nuevo paso para Peter Parker y que dejen los problemas de adolescentes a Miles Morales, a Cindy Moon, a otros. Peter se merece una nueva historia. Quiero dejar eso muy en claro. Se merece que lo refresquen como personaje. Y si lo han hecho con los 4 Fantásticos, con el Capitán América, Hulk, Thor, ¿por qué no con Spider-Man? ¿Por qué se les complica tanto? No lo sé. Pero me estoy desviando. El stream de hoy era decir, ¿es una maldición o una bendición ser Spider-Man, ser Superman o ser Batman? Depende de quién lo escriba, depende de la historia, pero en general podemos concluir que es una bendición ser Superman, a quien no le gustaría ser kryptoniano con las habilidades de Superman. Es una bendición ser Bruce Wayne, eres billonario y estás ayudando al planeta lo más que puedes, pero es una maldición ser Batman, el Guasón, Riddler, Pingüino, Clayface, Ra's al Ghul. Es una maldición ser Batman. Y ser Spider-Man es una responsabilidad. Todos, como lo dijo Stan Lee, todos pueden utilizar la máscara. Pero a mí me gustaría añadir, solo las personas que le tengan responsabilidad a la máscara deberían usar la máscara. Y este va a ser el stream de hoy, es un stream cortito. El lunes
voy a hablar... Como X-Men sigue siendo muy popular, voy a seguir hablando de cómics de Marvel. Voy a hablar de... posiblemente de cambios de status quo y cómo hacerlos bien y que tenga repercusiones, tanto versiones buenas, House of M, House of M, Axe Judgment Day, y cómo hacerlo mal, Guerra Civil, Avengers vs. X-Men. Vamos a hablar de eso, cómo en una historia tú puedes cambiar el status quo de manera buena y cómo hacerlo de manera mala que te dispare en el pie. Soy Diego, soy escritor, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Este es Spider-Man. Y les deseamos que sean buena gente, que tomen agüita y paz.